7 de enero del 2024, que vamos a hacer una sesión más de mitos y leyendas de nuestras ciudades diamante. Hola Adri y hola Lore, que nos va a compartir algo interesante. Hola, ¿cómo están, chicas? Espero que muy bien, ¿cómo están todos en casa? Les quería contar acerca de la leyenda, no porque esto ocurrió de verdad, de un tranvía que cayó en el Riachuelo. El Riachuelo es un río que divide lo que es provincia de Buenos Aires con Capital Federal. En Argentina hubo muchos tranvías y en Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, hubo tranvías del año 1863. Llegó a tener esta red de tranvías más de 900 kilómetros de vías. Wow. Sí, el tranvía que se hizo que hoy estemos contando esta historia, yo les esté contando esta historia, fue un tranvía que tenía el número de interno 105. Era la línea 105, interno 75, que cubría un tramo que iba desde Lanús hasta Plaza Constitución. Un día, un 12 de julio del año 1930, el motorman era un hombre medianamente joven, de apellido Veschio, italiano, que era padre de familia, tenía 4 hijos, y recién empezaba a trabajar en la empresa de tranvías. Estaba muy contento porque al fin podía imaginar un futuro mejor para él y para su familia. La mayoría de los pasajeros que viajaban esa mañana, en julio, acá nosotros tenemos mucho frío, estamos en invierno, eran trabajadores, ¿sí? Estaba el vagón y el tranvía lleno de pasajeros que iban a trabajar. Iban a cumplir tareas laborales en empresas que hacían tratamientos de cuero, empresas de productos químicos, que estaban todos a la veda del río que les digo, el Riachuelo. Esa mañana, cuando la máquina iba a cruzar hacia la ciudad de Buenos Aires, el motorman se da cuenta de que el puente que cruzaba, o sea, que permitía el cruce entre una tierra y la otra tierra, atravesando el agua, ya el puente Bosch, estaba levantándose y que venía por el río un barco que traía elementos de construcción pesado, ¿no? O sea, que era un barco que no se podía detener. Claro. El motorman intentó con todas sus fuerzas, pero con todas sus fuerzas de frenarlo. No logró hacerlo, obviamente, y nada pudo evitar la tragedia. Ese día el puente era operado por un hombre de nacionalidad española que se llamaba Manuel Rodríguez. Era un hombre grande que ya se estaba por jubilar, tenía 62 años y era muy responsable en su trabajo. Él operó el tramo del puente como lo hacía todo el tiempo, normalmente con los cuidados que tenía. Hizo todo lo que debía, pero no observó que venía el tranvía. O sea, él no vio el tranvía, el conductor del tranvía vio el barco, pero veía que se levantaba el puente. O sea, era algo que no podían evitar, realmente ninguno de los involucrados. Fue demasiado tarde, el tranvía cayó al vacío, quedando trabado sobre el lecho del río, o sea, abajo. Las personas que se encontraban en la zona trataron de salir a ayudar, se tiraron inclusive muchos a las frías aguas del río para tratar de rescatar a algún sobreviviente. Más posible. Claro. Cuando todo pasa, entre las víctimas encontraron a un nene de 14 años que iba a trabajar, porque como sabemos en esa época el trabajo infantil era cosa de todos los días. ¿En esa época, Lore? Sí, tenés razón. Bueno, eran aprendices. Ahora. Claro. Inclusive en esa época en Buenos Aires estaba viviendo Joan Superi, el autor del Principito. Estaba viviendo acá en Buenos Aires y cuando se enteró de eso escribió en un diario que era una tragedia horrible y que era un día triste para él por lo que había ocurrido. Al otro día, de 12 de julio, o sea, el 13 de julio, recién pudieron sacar la máquina del tranvía. Obviamente todos los pasajeros que viajaban estaban todos muertos y el presidente Irigoyen, que era el presidente que estaba a cargo del poder ejecutivo en Argentina en esa época, decretó el duelo nacional.
Las pericias posteriores indicaron que el tranvía tenía problemas en los frenos, porque tenía escaso mantenimiento. O sea que la tragedia pudo haberse evitado si hubiesen puesto plata en el mantenimiento de los tranvías. Claro. La empresa dueña de los tranvías siempre le echó la culpa al motorman, por supuesto, y al operador del puente. Pero las pruebas mecánicas eran contundentes y la justicia, como siempre, que tardó más de una década en reparar a algunas de las familias de las víctimas, le dio la razón a la familia del motorman y a la familia del que operaba el puente. El tranvía en cuestión, o sea, esa máquina que cayó y mató y fue la sepultura de tantas personas, luego, cuando se recuperó, fue desguazado y sus partes se incorporaron a otras máquinas. ¡Wow! Pero lo que yo les quería contar, ¿no? De toda esta situación. Ajá. Es como el Titanic de los tranvías. Sí, algo así. De toda esta cuestión es que en el río, las personas que viven cerca del lecho del riachuelo dicen que ven y escuchan los frenos del tranvía, los gritos de los pasajeros ese día de la tragedia, inclusive aunque si estamos en verano y ese día se manifiesta que el espíritu de todas esas personas, es como que la atmósfera cambia, hay una bruma sobre el río que envuelve todo ese lugar y la temperatura baja mucho. Y ahí comienzan a escucharse los gritos, los lamentos, las frenadas, las sirenas. La actividad paranormal que hay en esa zona se intensifica al llegar el aniversario. O sea, el 12 de julio de cada año, días antes, se intensifica mucho estas manifestaciones que hay. A la fecha, el puente Bosch se encuentra inhabilitado, permanece como recuerdo de esa tragedia que se llevó a 56 personas en una fría mañana de julio en Buenos Aires. Hay que decirle a nuestros amigos de Dogma Argentina que vayan con sus aparatos a ver qué sucede, porque entiendo que se quedaron como en este loop, ¿no? Se quedaron en este atrapamiento y lo reviven y lo reviven, claro. Sí, pero aquí son muchos. Que siempre como parte de la corrupción, ¿no? El querer ahorrarse algo y no realmente darle mantenimiento a lo que se necesita. Total. Y hasta la fecha sigue, ¿no? Hasta la fecha. Aquí en México no pasa eso. No, menos en el metro. Sí, pasa en todas partes del mundo, chicas, es un horror, pero es así. Sí, pero qué bueno, pues hay que liberar a esas personas, abrirles un portal y que se vayan con su tranvía. Dile a nuestros amigos de Dogma Argentina que vayan. Inclusive en ese puente hay mucha gente así que ha hablado de que se encontraron en las décadas de los 80, los 90, personas muy altas caminando por ahí. Es un puente extraño, muy extraño. Personas altas, pero altas de más de 2 metros. Como yo. Oye, entonces ahí me llama la atención, porque si desde antes estaban como estas personas altas, puede ser que también esas mismas esencias hayan decidido llevarse en ese momento a los del tranvía. Pudo haber pasado un portal, que esté abierto, hay algo, ¿no? Sí. Sí, es un lugar definitivamente para investigar. Wow, súper interesante, Lore. No es leyenda, es real. Sí, ocurrió. Tristemente ocurrió. Sí. Ay, pues gracias, Lore. Gracias Adri. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye.